El antiguo Egipto. Al noreste del continente africano, en un territorio rodeado por mares y desiertos, se desarrolló Egipto, una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad. El territorio egipcio se caracteriza por su extrema sequedad. Sin embargo, el río Nilo lo atraviesa de sur a norte y lo provee de agua. Este río tiene una longitud de 6.853 kilómetros y nace en el África Central y desemboca sus aguas en el mar Mediterráneo, formando un amplio delta. En su recorrido da origen a un fértil valle debido a que sus aguas transportan un sedimento rico en nutrientes llamado limo. Este limo va a servir como fertilizante natural. Los antiguos egipcios veían al Nilo como fuente de vida, por lo que le entregaban ofrendas y lo consideraban un dios. En el territorio egipcio se distinguían dos zonas, y estas zonas eran el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto, cuya capital era Menfis, estaba conformado por el delta, una zona pantanosa de abundante pesca donde crecía el papiro. El papiro era una planta que se usaba para elaborar el papel. Y la otra zona era el Alto Egipto, que tenía como capital a Tebas, donde estaba constituido por un valle longitudinal rodeado por el desierto. Por lo tanto, las principales ciudades se asentaron al este del río Nilo. Los orígenes del Estado egipcio. Hacia el año 5000 a.C., los egipcios se organizaron en nomos, es decir, en provincias. Para el año 3400 a.C. se formaron dos reinos, el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto. Hacia el año 3100 a.C., Menes o Narmer, un rey legendario, unificó los dos reinos, es decir, el reino del Bajo Egipto y el Alto Egipto. Los periodos de la historia egipcia. Los estudiosos han dividido la historia de la cultura egipcia en tres imperios, es decir, imperio antiguo, imperio medio y imperio nuevo. A la vez, están intercalados con periodos de crisis y finalmente de dominación extranjera. El imperio antiguo. El imperio antiguo abarcó desde los años 3100 hasta el año 2200 a.C. Los primeros pobladores que se instalaron en la región que hoy se conoce como Egipto lo hicieron alrededor del año 5000 a.C. Cerca del año 3100 a.C., con la unificación de los territorios, el poder del Estado se consolidó por medio de la figura del faraón, que era la máxima autoridad política y religiosa. Luego de establecerse la capital en Menfis, se inició un periodo de expansión territorial y de prosperidad que se manifestó a través de la construcción de las pirámides más grandes y majestuosas del antiguo Egipto. Y estas pirámides eran la de los faraones de Keof, Kefren y Micerino. Sin embargo, con el tiempo, las élites gobernantes se enriquecieron y cometieron abusos, debilitando de esta manera la autoridad del faraón, situación que llevó a un periodo de crisis que duró siglo y medio. El Imperio Medio. El Imperio Medio abarcó de los años 2050 hasta el año 1800 a.C. El poder de los faraones
fue restituido hacia el año 2050 a.C., luego de que se estableciera como nueva capital del imperio a la ciudad de Tebas. Por lo tanto, se reanudaron la explotación minera, el comercio exterior y la expansión territorial. Las artes y la literatura alcanzaron un gran desarrollo y el culto al dios tebano Amón se volvió predominante. Este periodo culminó hacia el año 1800 a.C. con la invasión de los hicsos. Los hicsos era un pueblo nómada de Asia que conquistó el Bajo Egipto. Los hicsos no impusieron su cultura, sino que se asimilaron a los egipcios, quienes adoptaron el uso del caballo y los carros de guerra. Los hicsos fueron expulsados por la población tebana y los faraones del Alto Egipto. El Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo abarcó desde los años 1600 hasta el año 1100 a.C. Esta etapa marca el periodo de mayor florecimiento de la civilización egipcia, gracias a la administración de grandes faraones como Tutmosis III y Ramsés II. El imperio logró expandirse hasta Siria, Fenicia y Palestina, consiguiendo apropiarse de las rutas comerciales que atravesaban estos territorios. Además, fue un periodo en el que se construyeron grandes monumentos. Y el último periodo de la historia egipcia es la dominación extranjera y crisis final, que abarca desde el año 1100 hasta el año 31 a.C. Durante el primer milenio a.C., Egipto fue invadido sucesivamente por pueblos extranjeros como los nubios, los asirios, los babilonios y los persas. Los faraones solo volvieron a gobernar en algunos periodos. Hacia el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó el territorio y años después se estableció el gobierno de los Ptolomeos, bajo el cual el Egipto helenístico alcanzó un gran esplendor. Esta etapa finalizó con el reinado y posterior suicidio de la última reina egipcia, Cleopatra. Luego de ello, Egipto pasó a convertirse en una provincia romana.